Bueno, es así, hay que reingresar, tenemos 40 minutos por sesión, nada más. Como les decía, volvamos al paper. Cuando hablamos de instalaciones solares térmicas, debemos describirlas de modo tal de que entendamos cómo están conformados el diseño de cada parte de esto. Sistema de captación, las instalaciones solares térmicas, se describe un sistema de captación dotado de uno o más captadores cuya función es transformar la radiación solar incidente en calor y transferirlo a un fluido caloportador o al agua directa. Ya vimos que esto puede ser directo al agua caliente o a través de un fluido caloportador. En este caso van a haber dos circuitos, un primario, que será entre el captador y el intercambiador, que figura en el punto 2. Este intercambio es un intercambiador. ¿Y cómo es un intercambiador? Como un radiador de auto, pero más desarrollado. Porque el radiador intercambia con el aire y le entrega el calor al aire, ¿sí? En cambio, el intercambiador de calor vienen totalmente tabulados, fabricados en Europa, módulos, tamaño, volumen, cantidad de calor que cede en función del flujo que pasa para distintos caudales. Bueno, ya están muy estudiados, si uno lo elige y lo pone, y se acabó la milonga. Si le quedó corto en el equipo que diseñó, bueno, lo cambia por que tenga un poco más de caudal o que tenga capacidad de intercambio mayor. Entonces, el sistema de intercambio, por lo general, funciona cuando no es directo. Funciona cuando no es directo. Entonces, nosotros tenemos un sistema de intercambio, no es el agua en forma directa. ¿Por qué? Porque el intercambio se da directamente en el captador solar térmico. En la caja pasa el serpentín, le entrega la energía y el agua va para ser usada. Que eso es lo que sucede en un calefón o termotanque solar común y corriente que instalamos nosotros. Ahora, ¿qué tema ya un poco más importante para un edificio de 40 departamentos, de 30 departamentos? Ya lo que se hace es utilizar un sistema combinado en donde ¿sí? Es el que trae la energía térmica desde el captador solar térmico y lo lo intercambia en el lugar que yo lo necesito, que puede ser un lugar centralizado en un tanque térmico, como el mismo tanque térmico, bueno, puede ser un tanque térmico que está en la terraza del edificio, o puede haber un tanque térmico por cada uno de los pisos, ¿sí? En el departamento, bueno, tengo un tanque térmico que ahí adentro o afuera le pongo un intercambiador de calor que funciona con el sistema primario solares, entrega el calor a ese tanque, calienta el agua que necesito para ese piso y se distribuye desde ahí. O baja por un lado e intercambia y le entrega calor a cada tanque térmico que está en cada departamento. Un termotanque, común y corriente, que no tiene lo que sea, salvo un calentador en caso de fallo del sistema, y se acabó la milonga. ¿Sí? Bueno, entonces un sistema de esta naturaleza tiene un circuito por el que circula un intercambiador y luego el circuito de consumo. ¿Sí? Pueden haber muchos circuitos de consumo y puede haber un sistema primario que distribuye en cada departamento, en cada piso, la energía captada por el captador solar térmico y que es llevada por el fluido caloportador que hemos explicado más ni menos del fluido que ponemos en el sistema de refrigeración de un auto, para hacerla corta, para no complicarla tanto. Entonces entendemos que ese fluido funciona de calor. Pero ¿qué pasa? El sistema primario justificadamente tendría que estar, en realidad funciona en todos casos, pero ¿dónde sí o sí primario de esta naturaleza con
con el etilenglicol y el agua mezclada, porque si no se congela. En el norte, donde tenemos temperaturas por debajo de... Ya estamos en un punto de congelación, no puede ser directo, porque si no se nos congela y nos revienta toda la cañería. Y la cañería dentro de un captador solar térmico se revienta. Entonces vamos a tener problemas. En ese caso y en esos lugares tiene que haber un sistema primario con el fluido caloportador debidamente diseñado en función de las proporciones de alcohol y de agua. Hay tablas de eso, lo bajan de la web en cualquier lugar. ¿Qué sucede? Me dice con de etilenglicol, por ejemplo, la mezcla de etilenglicol con agua para que aguante temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados. Y cuando yo diseño un equipo de... seguramente tengo que tener la precaución de cuál es la temperatura mínima anual en el equipamiento. Si estamos en Abrapampa será, no sé, menos 20 grados centígrados, y en Jujuy será 4 o 1 grado centígrado. Sucede que es peligroso que se nos congele el agua en el captador térmico solar porque puede reventar. Bien, entonces ya sabemos para qué sirve el fluido caloportador, a qué se le llama y para qué sirve. Y dónde sí o sí tiene que estar. Donde no puede estar, sí tiene que estar. En general, los sistemas estos en Europa se exigen, cuando ya es para un edificio importante, se exige chao. No te dan la opción de decir, no, ponerle el agua derecho, hacerla pasar por los captadores y entregarla en... Nah. Te dice, vos tenés primario y secundario. De hecho, se diseña de esa manera. Para cuando se trata de edificios, tiene que tener sistema primario, o sea, tiene que tener un donde va el fluido caloportador, y en cada lugar donde se diseñe la instalación de un termotanque de acumulación de agua caliente sanitaria, tiene que tener su intercambio y a su vez su sistema de respaldo por ley lo debe tener. Bien, estamos entrando un poquito en el tema y de paso les estoy llenando, pero vale la pena cada vez que describimos alguna parte de estos sistemas, qué precauciones hay que tener y qué se exige en el mundo que se haga, y qué es lo que normalmente o qué es lo que normalmente hacen los demás en función de las normas que ellos mismos han dictado y que en parte las podemos seguir o no. En realidad somos los dueños del diseño. Bien, entonces tenemos captador solar térmico. Segundo, sistema de o intercambiador de calor. ¿Sí? Bueno, pongan, googleen en cualquier lado intercambiador de calor. Una caja con unas placas que entra un fluido por un lado, sale por el otro, y otro fluido entra por un lado, sale por el otro, e intercambian temperatura. Nada más. Eso es. Después tienen, punto 3, el sistema de acumulación, que almacena el agua caliente para su posterior utilización. Ya que el tanque en donde el agua caliente sanitaria lo vamos a acumular y la vamos a aislar del medio ambiente para que no caiga su temperatura. Sistema de acumulación o tanque térmico. El sistema de intercambio puede ser independiente del de acumulación o bien estar integrado con este. Vamos a ver, yo les voy a explicar, pero recuerden preguntar cómo es el intercambiador independiente o acumulador o termotanque. Cuarto, el sistema auxiliar o de apoyo, cuya función es completar el aporte solar cuando este último no pueda satisfacer. Como dijimos, la Comunidad Económica Europea pide que el 30% sea solar, o sea, está diciendo no vas a completar con la energía solar la temperatura como... Entonces está diciendo que tiene que tener un calefón, un termotanque, algo que te caliente el agua en el circuito de consumo, o sea, después del termotanque. Después del termotanque, si acumulaste el agua caliente a la temperatura que tu sistema te da,
Después de eso, tiene que venir el sistema de apoyo. No faltar en ningún sistema de captación de energía solar térmica. No es que yo lo imponga, esto es así, no puede faltar. ¿Por qué no puede faltar? Y en parte porque tampoco vamos a diseñar una instalación que esté bufando todo el día vapor de agua porque no tiene sentido. Y aparte, obviamente, estamos exagerando con los captadores solares térmicos. ¿Para qué? Es gastar plata e invertir mucha plata. Que por eso es sabia las normativas europeas que te dicen diseñar de tal manera como nosotros lo exigimos. Y ellos ponen así. Para que ustedes evalúen qué es lo que hacen los europeos, qué podemos hacer nosotros, qué queremos hacer nosotros. Porque en definitiva yo no les impongo nada, les digo lo que ustedes quieran hacer. Los voy a guiar en ese aspecto. Ustedes van a decir, bueno, si yo quiero calentar más el agua, ahí va a tener como un grito del manicero que sale vapor en forma permanente. Y bueno, qué sé yo, está loco con su tema. Si está bien o está mal, sí, eso significa de que hay un ahorro superior al 80% de energía. ¿Que esté justificado desde el punto de vista económico? Probablemente no, porque estaríamos sobredimensionando. El dimensionamiento de una instalación está hablando de sobrecostos, que en general capaz que no se justifica. Ya vamos a ver, porque eso es práctica que ustedes mismos lleguen a las conclusiones a partir de hacer simulaciones con el método de Fechart, no con la simulación por computacional, sino el método de Fechart, que les voy a dar la planilla Excel con todo lo que es el método, para que ustedes jueguen con eso y vean cómo al aumento, que ya no favorece tanto el aumento de eficiencia del equipo, ya no la mejora tanto. Entonces, por ahí no tiene sentido, hay que hacer cierto porcentaje, y por eso todo el mundo habla de ahorro entre el 70 y el 80% de la energía. O sea, nos ahorramos gas o luz, el agua en un 70-80%. ¿Por qué? Porque sobre eso vamos a tener que duplicar los captadores solares y no vamos a lograr sí, tener el 100% de cobertura, pero duplicando, no tiene gollete, del 80 a 100, 20 puntos de porcentaje y duplicar los captadores solares térmicos. Bien, así que el sistema auxiliar de apoyo es fundamental y tiene que tenerlo. Bien. Quinto, dice, el circuito hidráulico. Obviamente, todo tiene que estar conectado. El circuito hidráulico es necesario, si no, ¿cómo hago llegar el fluido caloportador? ¿Cómo lo conecto a los captadores solares térmicos para que junten todo ese fluido caloportador y lo lleven a donde yo necesito intercambiarlo, bla, 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 bla? Hidráulicos, de agua o de fluido caloportador. Punto. Bien.